Hola, bienvenidos todos a esta webinar ofrecida por la Fundación ALPE para ayudaros en la crianza de vuestros hijos. A pesar de que muchas veces nos quejamos de la obligación de asistir a múltiples especialistas que tienen que supervisar el desarrollo de nuestros hijos, solo cuando les vemos crecer sanos y felices mitiga todos estos sinsabores. El programa de hoy se centra en la adquisición del lenguaje por la importancia que tiene en la complejidad de la persona. Nos acompañarán las especialistas que habitualmente ven a vuestros pequeños en este área y contamos también con la experiencia de las familias que son realmente quienes potencian el trabajo de los especialistas. El lenguaje no es solo la forma que tenemos de comunicarnos con nuestros iguales, también es el vehículo que permite transmitir el afecto y con ello ayuda a formar la autoestima de la persona. Cuando el lenguaje es interiorizado en mi pensamiento, nos ayuda a organizar una acción de forma secuenciada. Por ejemplo, cuando pienso, esta tarde tengo que salir a las 6 porque he quedado en recoger a los niños en casa de los primos. Así yo organizo la secuenciación de esa acción. La facilidad con la que un niño aprende una lengua, el español, el japonés, el alemán, es porque tiene capacidad de percibir un gran número de frecuencias auditivas, capacidad que se va perdiendo porque la selecciona progresivamente, porque es una forma de economizar y de no atender a todos los sonidos. Así pues, en los primeros años de vida supervisaremos la audición y la transmisión de información con nuestros hijos. Os presento a Fidel, psicólogo y padre de Mateo, de 3 años, que serán copresentadores esta vez en el programa. Hay varios órganos implicados en una buena adquisición del lenguaje comunicativo. El oído como órgano receptor, las cuerdas vocales y el aparato fonador para emitir el lenguaje y la madurez cerebral dentro del proceso de reconocer las cosas sin necesidad de tenerlas a la vista. Es importante reconocer que la adquisición del lenguaje no tiene ninguna relación ni correlación con la inteligencia del niño. Bueno, ¿qué mejor comienzo que ver a Fidel poner en práctica el valor de la comunicación con Mateo? A ver, este es el tío Mateo, con sus amigos. Di, ¿quién son tus amigos? ¿O quién es esta señorita? Pepa. ¿Y esta quién es? Sky. Sky, cariño. ¿Y este Sky es de la La canina. de la patrulla canina? ¿Y Peppa Pig qué tiene? ¿Cómo se llama el hermanito de Peppa? Teddy. George. Bueno, ese es el osito de Peppa se llama Teddy. Teddy. ¿Y el papá de Peppa? Papá Pi. ¿Y la mamá? Mamá Pi. Muy bien, hijo mío. Oye, di a estos señores, di a Pepa que nos está escuchando, di a Pepa lo que has cenado esta noche. Di, Pepa, ¿he cenado? Corre, ¿he cenado? Pepa. ¿He cenado? Dile a Pepa lo que has cenado. ¿He cenado? Pizza. ¿Y qué más? Y leche. ¿Y un poquito de qué? Estás ¿Y de fruta? ¿Qué has cenado de fruta? una Una fresa, ¿verdad, hijo? Anda, mira. Viene... ¿Quién es este? Teddy. ¿Quién? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? ¿Este quién es ahora? Sky. ¿Sky? Este no es Sky, este es Raven, ¿no? Sí. Este es Sky. A la peli. Este sí que es Sky. Hola, somos los amigos de Fabo. Oye, Fabito. Uy, Mateo, cariño. Mateo. Dime, ¿cómo se llama tu profe, hijo? ¿Cómo se llama tu profe? ¿Cómo se llama tu profe? ¿Cómo se llama tu profe? Ah, no toquetes ahí que la liamos. ¿Cómo se llama tu profe, tío? Pues, ¿Cómo se llama la profe? Si no te lo dices así díselo a Pepa, ¿cómo se llama tu profe, hijo? Ana. La señora Ana. ¿Y tu mejor amiga, cómo se llama? Marta, ¿verdad? ¿Y te quiere? ¿Te quieres mucho a Martita, hijo? Vale. Oye, por último, ¿cómo se llaman tus hermanitos, hijo? ¿Cómo se llaman tus hermanos? Nene Chase. Oye, que viene Chase. ¿Este es Chase? Ah, sí, este es Chase. Hombre, tenemos a Sky, a Chase. Papá. ¿Qué, hijo? Está a ver la peli. A ver la peli, claro. Vamos a presentar a todos los amiguitos a Peppa Pig. Bueno, oye,
Pues nada, nos vamos, decimos adiós, hijo. Sí. Venga, adiós. Adiós, a ver todos los hermanitos, venid aquí, meted la cabecita por ahí todos los hermanos. Adiós, 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 adiós. Adiós, chicos. Esta ha sido una interacción estupenda con Mateo en la que él puede identificar su propia persona distintiva al resto y hay una interacción también afectiva y de estimulación en la práctica comunicativa. A continuación os voy a presentar a los distintos profesionales implicados en una buena adquisición del lenguaje. El otorrinolaringólogo es el especialista en las enfermedades del oído, las vías respiratorias superiores y también de las partes inferiores, incluyendo la nariz, senos, faringe, laringe. Bueno, aquí estamos con la doctora Aldama. Hola, soy la doctora Aldama. El propósito de esta charla es comentar qué problemática nos encontramos con mayor frecuencia en las personas con acondroplasia en el área otorrinolaringológica, fundamentalmente a nivel del oído y de la cavidad bucal y la faringe. Respecto al oído, lo primero es recordar la importancia de la audición en los primeros años de la vida para un correcto desarrollo del lenguaje, por lo que es muy importante prevenir esas pérdidas de audición. En los pacientes con acondroplasia, el oído medio tiene ciertas peculiaridades. La caja del tímpano es más pequeña, la cadena de huesecillos puede estar algo alterada, pero sobre todo la trompa de Eustaquio, el conducto que permite la entrada de aire al oído medio desde la parte posterior de las fosas nasales es más corta y más horizontal, con lo cual es menos eficaz. Y esto predispone a una pérdida de audición en frecuencias graves. Si esto se mantiene en el tiempo, también puede aumentar otro tipo de patologías como otitis y sus secuelas. Para prevenir todo esto no se puede actuar directamente sobre la trompa, es necesario realizar unas medidas indirectas, extremar la higiene nasal desde el primer momento y realizar maniobras que permitan la apertura de la trompa, como puede ser hinchar globos y otras técnicas logopédicas. Respecto a la cavidad bucal y a la faringe, estas personas tienen unos volúmenes más pequeños en general de esta zona centrofacial y una hipotonía muscular. Y estos dos factores favorecen las apneas periféricas, la malposición dentaria y la malposición lingual, así como una disfunción de la musculatura orolingual. Para prevenir y tratar estas patologías se debe realizar lo antes posible y mantenerlo prácticamente de por vida una logopedia funcional, unas técnicas y unos tratamientos que pretenden mejorar el tono, la posición y los movimientos de los músculos linguales, de la musculatura oral, y todo esto favorece el tono, la posición lingual, una correcta posición deglutoria, el cierre bucal y una respiración nasal. A pesar de esto, los pacientes que presenten apneas pueden requerir el tratamiento estándar, que es la CPAP, y en determinados casos que haya una desproporción del tamaño amigdalar, una reducción de las amígdalas mediante radiofrecuencia o una amigdalectomía clásica. Si bien es necesario seguir realizando estas terapias funcionales logopédicas, porque esa hipotonía siempre va a empeorar esas apneas. Gracias, Patricia. Tomamos conciencia de la importancia de una buena audición y de la morfología de los órganos implicados. Os presento a Begoña Bascarán, especialista en la detección de la sordera y su rehabilitación. Sabemos que desde que la Fundación ALPE supervisa el desarrollo de los niños con acondroplasia ya no nos encontramos con esas detecciones en los colegios porque hay niños que no oyen bien. Vamos a conocer su trabajo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Audiología. Vamos a hacer un análisis audiológico de Laia, porque que creo que oye fantástico, pero vamos a verlo, porque ella dice que oye muy bien. Vamos a hacer unas pruebas completas audiológicas, que es una videotoscopia, una timpanometría
y luego una audiometría con auriculares de inserción. Y bueno, me vas a contar un poco pues si tiene catarros, si ha tenido muchos problemas en este invierno, si todas estas cosas, ¿no? Si tiene algún tipo de alergia, porque hacemos una pequeña anamnesis para saber un poco de qué va el problema. Porque los niños acondroplásicos suelen tener problemas de oído medio. Bueno, lo primero que hacemos es una videotoscopia para ver en qué condiciones tenemos el conducto auditivo externo. Este aparato es un timpanómetro y aquí estamos valorando la elasticidad que tiene la membrana timpánica. Pues aquí estamos viendo las timpanometrías de la niña, de Laia, que son completamente normales. Tiene una presión normal y una compliancia normal. O sea que su oído medio y su tímpano están completamente sanos. Esto en los niños es muy importante, ¿eh? Olaya, ahora nos vamos a ir a la otra sala, ¿vale? A la de jugar a los sonidos. ¿De acuerdo? Espera, vamos a bajar el sillón. Y ahora ya vamos, enseguida, ¿eh? Así, muy bien. Cuidado, así, muy bien. Bueno, Laia, vamos a jugar al juego de los sonidos. Cada vez que escuches un sonido, tienes que colocar una pieza en el puzzle, ¿vale? Y ahora vamos a colocar en el oído una pegatina. Y es por donde vas a escuchar los sonidos, ¿vale? ¿Tienes alguna duda? Vamos a evaluar primero el oído izquierdo. Hacemos los oídos siempre por separado en los niños. Muy bien, pues vamos a empezar a jugar a los sonidos, ¿vale? Cuando escuchemos el sonido, colocamos la pieza. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Muy bien, Olaya, muy bien. Vamos a jugar a las palabras, ¿vale? Entonces yo te digo unas palabras que son esos dibujos que tú tienes encima de la mesa y a ver cuántas vas acertando, ¿de acuerdo? Barco. Bien. Tarta. Pelota. Helado. Muy bien. Cepillo de dientes. Muy bien. Cuchara. Bien. Coche. Pelota. Muy bien. Oye, acertaste todas, ¿eh? ¡Qué bien! Vale, fenomenal. Bueno, Laia, ahora vamos a hacer otra prueba y vamos a colocar una diadema mágica, ¿vale? Que te va a hacer oír. Como la primer prueba, vas a escuchar unos sonidos y vamos a jugar a los sonidos colocando la pieza, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Hola. Bien. Bien. Un ratito. Gracias, Begoña, por tu buen hacer en este trabajo de detección de la sordera. Veamos ahora con Fidel la cronología de la adquisición del lenguaje. Hola, buenos días. Soy el padre Mateo y en primer lugar quería agradecer a Paloma y a
ALPE, el fomentar esta útil herramienta que sirve como plataforma para poner de relieve pues todo aquello que podemos esperar de nuestros hijos en las diferentes facetas de su evolución y su desarrollo. Entonces, como sabréis, hoy el tema versa acerca de la comunicación y el lenguaje, y ahora pues voy a exponeros un poquito cómo ha sido ese proceso en nuestro hijo Mateo. Veréis, Mateo tiene ahora mismo 3 años y 2 meses, es el menor de 4 hermanos, con lo que por una parte tiene las cosas más fáciles, en el sentido de que tiene 3 grandes modelos a imitar y además tiene una motivación muy clara de la meta que quiere conseguir, es decir, es la plena integración con el resto de sus hermanos. Entonces tiene las herramientas y tiene la motivación y la meta para saber dónde quiere llegar. En ese sentido, pues actúan como agentes facilitadores de la adquisición de este lenguaje. Bien, como ya sabéis, el ser humano necesita relacionarse con sus iguales y ello requiere algún tipo de comunicación para así expresar sus sentimientos, sus necesidades, compartir información, etcétera, ¿no? La mímica y los signos pues son, digamos, las primeras manifestaciones de un lenguaje rudimentario que llega a su culminación más absoluta con el lenguaje hablado y escrito, que es una cualidad que solo poseen los seres humanos, y esto nos diferencia de los demás seres que hay en la Tierra. Entonces, así que podemos decir que el lenguaje hablado y escrito es la culminación de un largo camino que ha llegado a él, ¿no? De esta forma, los niños pasan por diferentes etapas antes de ser capaces de hablar de una manera correcta, ¿no? Los hitos, a grosso modo, que se siguen en ese proceso y que Mateo ha ido adquiriendo sin ninguna diferencia, recalco, sin ninguna diferencia con sus hermanos, han sido más o menos los siguientes. Pues entre los 0 y 9 meses, Mateo ya emite sonidos aleatorios, como parte de su exploración. Los pequeños exploran todas las facetas de su cuerpo y entre ellas pues, emite sonidos aleatorios como parte de una exploración y sin ningún tipo de intención, simplemente emite sonidos, ¿no? Luego vienen los balbuceos, es decir, repite ya sonidos y sílabas pero como un mero proceso de imitación, ¿no? Sin finalidad de comunicar. Ahora bien, aquí ya existe una forma intencionada de escucharse, de controlar esa habilidad y de disfrutar con la repetición. Repite las sílabas y ya le gusta oírse, le gusta escucharse y eso le refuerza. Es algo curioso para él. A partir de aquí ya se dan cuenta de que sus sonidos producen un reflejo de orientación por parte de los adultos, que inmediatamente le mira y dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Eso le sirve como refuerzo y eso le atrae muchísimo. Entonces comienza a emitir sonidos intencionales para atraer nuestra atención. Esto lo haría más o menos sobre los 10 meses, una cosa así, ¿no? El niño se siente reforzado por esta atracción que sienten los mayores hacia él y se prodiga en esta repetición. El siguiente paso pues, fue la emisión de unas palabras sencillas para nombrar algún objeto. Para nombrar objetos, palabras sencillas, tal vez equivocadas, pero con un fin muy concreto. Dejar de señalar y ya sabe abstraer que ese objeto se dice de esa determinada manera y ya tiene un mapa en la cabecita que dice esto, no sé por qué, pero cuando yo digo esto los adultos me entienden y voy a decirlo. Pues estas son las primeras palabras sencillas, que los niños pronuncian, más o menos al año. Quiero recordar que Mateo empezó con esas prácticas, ¿no? Una vez que llegamos a este punto, las cosas pues van desencadenándose de una manera más natural y progresiva. Durante su segundo año de vida, ¿qué pasa? Pues aumenta notablemente su vocabulario, va aumentando las palabras que es capaz de decir para señalar algún objeto, va afinando la manera de pronunciar y empieza a construir sintácticamente ya oraciones cada vez más complicadas, ¿no? Desde un simple Paula ven, mamá ven, no quiero, hasta ya conjugar ciertos tiempos. Mamá, esta sopa está fría, me duele la cabeza, y es capaz de construir oraciones más complicadas sintácticamente, ¿no? Actualmente, ya con 3 añitos, utiliza el lenguaje para contar lo que hace, lo que quiere, lo que siente de una manera bastante clara. Aunque como todos los niños hay veces pues que hay que hacer un verdadero esfuerzo para entender qué quiere decir, ¿no? Habla, como dice mi madre, con palabras extranjeras y la única persona que es capaz de desentrañar esos misterios es su madre, ¿no? El niño, como todos habéis visto en vuestros hijos,
se muestra extraño de que no lo entiendas. Dice una palabra que para ti no tiene significado y él, claro, se muestra extraño porque no eres capaz de entender lo que dice y yo lo tengo muy claro. Te está llamando como tonto. Y dice, bueno, ¿por qué no me entiende este señor? Cuando yo lo tengo muy claro. Pues tú no lo entiendes. Solo lo entiende la madre que te lo traduce y dice, anda, pues es verdad. Y el niño se siente contigo diciendo, ¿ves? Te lo estaba diciendo, pareces tonto. Bueno, eso lo habéis visto todos vosotros con vuestros hijos de una manera bastante clara. Ahora mismo, pues Mateo, con los 3 añitos que tiene, responde a preguntas de tipo como, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Te duele algo? ¿Te duele algo? ¿Tienes sueño? Lo entiende perfectamente, ¿no? Y muestra personalmente, ¿te duele algo? Y muestra perfectamente, sí, me duele y me duele aquí además. Entiende perfectamente el sentido de lo que quieres decir. Piensa en voz alta, mientras está jugando, describe claramente lo que hacen sus muñecos. Es muy curioso verle. Habréis visto vosotros también todos en vuestros hijos, ¿no? Está jugando con Peppa Pig y el hombre relata, ahora Peppa va a comer y coge el plato y se sienta. Y todo esto. Y es muy curioso ver cómo piensa en voz alta, cómo el lenguaje va unido al pensamiento y el hombre piensa en voz alta y va describiendo poco a poco lo que hace y lo que va a hacer. Lo que va a hacer Peppa Pig en ese juego y lo que puede esperar de ella y de sus amiguitos, ¿no? Ahora repite y copia las palabras y expresiones de los hermanos y de los adultos y las utiliza en momentos precisos. De vez en cuando suelta algún pequeño taco. Bueno, pues son expresiones que todos hemos utilizado y que te resultan bastante curiosas. Son expresiones copiadas que saben, bueno, que decimos todos y que él pues imita como cualquier otra expresión, como cualquier otra oración, ¿no? Ahora, entiende el lenguaje de los adultos en situaciones interesantes para él, como un cuento, una canción, lo entiende perfectamente y además ya se refiere a sí mismo por su nombre. Yo soy Mateo, independientemente de mi hermano, de mi hermana, de mis padres, yo soy Mateo, como una entidad propia. Ya se sabe un ente propio y lo que hemos dicho antes, intenta alcanzar todos esos hitos para ser igual que los demás, Pues ha pasado ya de utilizar construcciones sintácticas rudimentarias a construir oraciones más complejas. Su vocabulario está bastante más enriquecido, utiliza ya los pronombres y empieza a emplear los tiempos verbales para diferenciar el presente, el pasado y el futuro. Lo que pasó, lo que está ocurriendo ahora y lo que quiero que ocurra mañana. Ya es bastante diestro, aunque todavía es muy frecuente que cometa muchos errores a la hora de conjugar los verbos, sobre todo los irregulares. Váyate, en lugar de vete, váyate de aquí. Váyate de aquí, por favor. En fin, pero ya tiene una intencionalidad clara de decir, imperativo, quiero, es una orden, váyate de aquí, vete. Y los diferentes tiempos verbales exactamente igual, ¿no? Queremos recalcar una cosa que nos ha parecido curioso en la evolución de Mateo, es que a pesar de que entró un año antes de ir al cole, entró a la guardería. Digamos que es importante, lo que hemos observado es cómo la entrada en el colegio ha acelerado de una forma muy positiva su proceso de desarrollo en todos los aspectos de la vida, ¿eh? Creemos, incluido el lenguaje, tal vez creemos que es porque en el colegio se ha roto la barrera esta de ser bebé, ya le inculcas que ya eres un niño grande, ya tienes que ser un niño grande, ya tienes que ser tienes que ir ganando autonomía. Entonces, esto supone pues más exigencias personales y más retos adaptativos, y si estos coinciden exactamente además con una cierta madurez evolutiva, pues actúan como facilitadores para llevar a cabo la consecución de logros de una manera mucho más natural. Entonces hemos observado que a raíz de que ha ido al colegio, de un plumazo ha subido varios escalones en su lenguaje, en su comprensión, en su manera de actuar, en su autonomía. Eso resulta curioso porque, como hemos dicho, la guardería, al ser un ambiente mucho más controlado, mucho más de bebés, pues parece que, bueno, pues yo creo que todo el mundo le cuesta salir de su zona de confort y cuando se ve en la selva, pues dice, aquí o salgo o esto no puede ser. O sea, todo esto es un mundo maravilloso que yo tengo que descubrir y debo de acceder a él de una manera absoluta, ¿no? Y el lenguaje, pues evidentemente, es parte fundamental de esa adaptación al medio. Bueno, en definitiva, Mateo ahora mismo entiende que el lenguaje le sirve para comunicarse y manifiesta cada día más y más curiosidad e interés por demostrar estabilidad. Esto es así y bueno, esto es lo que tenemos que decir actualmente de Mateo en su desarrollo, ¿no? Deciros que como todos los padres y como cualquier hijo, hemos establecido pues una especie de estrategias para hacer que este lenguaje se vaya consumando de una manera más óptima, ¿no?
pues siempre le has estimulado cantando canciones infantiles, contándole cuentos sencillos, pero sobre todo canciones infantiles que él repite contigo y va adquiriendo sentido, destreza y significando lo que estamos diciendo con la canción y preguntándole quién es este que canta, qué es lo que hace, qué es lo que pasaba. Todo aquello desarrolla de una manera muy útil el lenguaje, la adquisición del lenguaje, ¿no? Por otra parte, le decimos muy claramente los nombres de los objetos a los que señala, para que se vaya aumentando ese vocabulario y para que vaya adquiriendo esa capacidad de abstracción de sintetizar un objeto en una palabra para saber qué se refiere a él y no tener necesidad de estar señalando con el dedo, ¿no? Cuando señala con el dedo, como digo, damos nombre a ese objeto para que lo aprenda, ¿no? Y modelamos su pronunciación mirándole al frente y vocalizando de una manera exagerada para limar aquellos defectos que tiene Mateo a la hora de pronunciar. Entonces, vocalizas delante de él de una manera muy exagerada y el niño pues te repite, va viendo cómo pones la posición de la boca y bueno, y va afinando esa pronunciación, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante es que evitamos hablarle como a un bebé y reforzarle las conductas, las palabras que él dice como un bebé, intentando reforzar, no las ríe, dice, no, Mateo, no, eso no se dice así, se dice de otra manera, ¿no? Porque si nos hace gracia como dice, pues no sé, cualquier otra palabra, ¿no? Cualquier palabra, como la dices, nos hace gracia y le repetimos, él va a tender por ese refuerzo, por esa atención que nosotros le estamos dando, va a tender a repetir de una manera esa palabra errónea. Entonces lo que tenemos que hacer en ese sentido es corregirle y decir, no, Mateo, esto no se dice así, se dice de otra manera. Y él aprende, bueno, y le parece perfecto, ¿no? Por último, deciros que este proceso que hemos descrito en Mateo, ha seguido y reitero, las mismas pautas que en el resto de sus hermanos. No hemos encontrado ningún tipo de diferencia entre cómo se ha ido desarrollando esta capacidad de comunicarse y de lenguaje en Mateo a ninguno de sus hermanos. Por eso yo creo que nuestros hijos tienen exactamente las mismas capacidades que el resto de los niños. Ahí no hay que hacer ningún tipo de diferencia. En este sentido, ninguna diferencia. Tal vez puedan surgir algunos pequeños desajustes en su aparato fonador debido a su estructura, a su morfología, bueno, que es preciso corregir mediante la ayuda de un profesional, de un logopeda. Pero por lo demás, esos pequeños ajustes, si se van viendo y se van observando, son perfectamente, vamos, que no va a tener ningún problema, va a ser absolutamente como el resto de los niños a la hora de esta adquisición. Entonces, en ese sentido, tranquilidad. Ya os digo, soy padre de 4 niños y os puedo asegurar que esto es así. Os presento a Rebeca, madre de Laia, de 5 años, que empezó a los 6 meses a tener otitis y la accesibilidad de los distintos especialistas. Hola, me llamo Rebeca y os voy a contar mi experiencia con Laia. Ahora mismo tiene 5 años y medio y es un bicho. Nosotros empezamos muy bien, de los 0 a los 6 meses no tuvimos ningún problema hasta que empezó en la guardería. Cuando empezó en la guardería empezaron los típicos mocos, que nunca se iban, pero a los 7 meses cogió su primera gripe. Estuvo bastante fastidiada, con fiebre, lo normal. Pero con la mala suerte que 2 semanas más tarde volvió a coger otra infección. No sabemos muy bien si es el mismo virus o otro. Y se le cerró la laringe. Al cerrársele la laringe, la niña no quería comer, perdió mucho peso y la tuvieron que ingresar por desnutrición. La sondaron y estuvo un par de días sondada hasta que nos dieron el alta con una cierta alimentación. Y nada, eso fue su primer catarro. De ahí derivó a que empezó con los problemas de oído. Tenía mucha acumulación de moco en el oído. Entonces nuestra pediatra decidió derivarnos al otorrino para ver si podía ser algún tipo de vegetaciones o para que le diera un vistazo. Cuando empezamos a ir al otorrino de las consultas específicas externas, la mujer le dio un tratamiento de 15 días, pero cuando volvió a los 15 días continuaba exactamente igual, y entonces decidió enviarnos al hospital. Del hospital le hicieron los seguimientos, cada vez que iba tenía otitis, pero el niño no se quejaba, no manifestaba. Simplemente yo creo que como un moco estaba ahí, pero ahí estaba.
Entonces, de los 0 a los 6 meses, pues eso, su primer constipado, y de los 6 meses a los 2 años fue pues bastante común que tuviera otitis. A los 2 años, por otro tema que no viene a colación, conocimos a la fundación. Nos pusimos en contacto con ALPE y nos convencieron, nos recomendaron ir a hacer la revisión a Gijón. Y cuando estuvimos ahí, por suerte, nos vio la tacha, nos dijo lo que teníamos que hacer, nos pautó el protocolo, que la verdad nos fue muy bien. Desde que empezamos con esos tratamientos, Laia mejoró. Laia ahora ya no tiene otitis. Lo que sí que tiene son anginas, que están para reducir, pero eso es otro canal. Entonces, la verdad es que conocer a la fundación y ya no tratar solo los, ¿cómo decirlo?, los médicos actuales, como desconocían, los que íbamos nosotros, nos decían cómo solucionar el problema, pero no nos decían cómo prevenirlo. Con el tratamiento de homeopatía, la verdad es que te tenías un tratamiento para evitar esas otitis. Los ejercicios de la logopeda, que nos decía cómo teníamos que ventilar, los juegos con los globos, todo tipo de silbatos para que ella jugando ventile, porque realmente son problemas de ventilación. Es nuestro problema. Entonces, muy bien en ese sentido, porque han mejorado barbaridades y ahora ya prácticamente no tiene problemas de oído. Está muy, muy bien. Entonces se agradece. La verdad es que es un fastidio tener que estar cada 2 por 3 cuando empezamos con las revisiones, que si otorrino, que si neurólogo, porque ya está operada de la estenosis del foramen magno. Entonces tenemos muchas revisiones que te preocupan. Y dicen, uy, ¿qué pasará? Ahora otro especialista más, ¿y qué vamos a hacer? Pero vas viendo que van pasando los años, la niña está perfecta, sigue el ritmo de sus compañeros en clase y está muy contenta. Gracias, Rebeca. El trabajo de la logopeda es supervisar y ayudar en la ejecución del lenguaje, en su pronunciación y también en el habla comunicativa. Creo que ya casi no es necesario presentar a Belén Ojeda. Hola. Soy Belén Ojeda, logopeda de la Fundación ALPE. Por características propias de la acondroplasia, se recomienda que los niños y niñas reciban el apoyo de logopeda para trabajar de manera funcional el desarrollo de la elasticidad y del tono muscular de los órganos del aparato fonoarticulador. Al no presentar dificultades en el desarrollo del lenguaje oral en la articulación, este tipo de apoyo suele tardar en concederse a las familias. Por eso es muy importante que los padres empecéis cuanto antes a trabajar con ellos en casa, de la manera más básica, que puede ser ejercitando la gesticulación facial, todos los músculos que contiene la cara y la boca. Por otro lado, iniciaríamos el soplo. A partir del primer año, año y medio de vida, esto se inicia de manera natural. A partir de que soplan la primera vela del cumpleaños, la papilla caliente. Es ahí cuando nosotros aprovecharíamos para hacer un trabajo más conciso sobre el soplo. Recomendamos que tengáis una caja de soplo con distintos instrumentos que contengan diferentes boquillas. Boquillas planas, redondas, silbatos comunes, para poder trabajar con ellos, adaptando la boca a estas diferentes superficies y así poder ir modulando la fuerza que se tiene que ejercer, el aire, la presión del aire que vamos a contener o que vamos a ejercer, y controlen el saliveo. Por otro lado, realizaríamos el trabajo frente al espejo, para tanto el reconocimiento del esquema corporal como para empezar a trabajar la atención, alargando poco a poco cada vez más los periodos de la misma, según el desarrollo y respetando siempre el nivel de madurez que se tenga. En nuestro país, en la actualidad, este tipo de apoyo se suele conceder hacia los 2 años, 2 años y medio. Así que si se ha realizado un trabajo previo, el logopeda o el especialista en este caso iniciaría un trabajo más conciso, que consiste en
movimientos de labios para trabajar la elasticidad de la zona. Es muy importante recordar que hay que trabajar también el conjunto de la mandíbula y los dos labios simultáneamente, no solo el labio superior por ser más corto en este caso. Los movimientos de la lengua para trabajar el tono muscular de la misma, recordando que no hay que realizar movimientos de mandíbula al ejecutarlos, haciendo así más fuerza y presión del músculo. Y por último, trabajar la respiración lo antes que se pueda. Es vital trabajarla tanto para mantener una respiración nasal correcta, evitando que respiren por la boca, ampliar la capacidad torácica, y por otro lado nos encontramos con un factor común que suele darse frecuentemente y son dificultades o problemas que se pueden presentar en el oído a nivel medio. Aquí podemos tener dificultades en la ventilación, de mucosidades que se llegan a crear o adherir, incluso teniendo en ocasiones baja auditiva o pérdida auditiva en este nivel. Así que es importante, una vez que se han trabajado todos los ejercicios y se han adquirido de manera sólida, así como el soplo, empezar a realizar ejercicios con globos. Esto es de manera muy sencilla. Realizaremos secuencias de soplar los globos de manera tradicional y después la misma secuencia tapando la nariz, creando un sistema de ventilación interna que consistiría en introducir el aire por la nariz, caminaría por dentro realizando esta ventilación interna y expulsando el aire por la boca, haciendo la presión con el globo cuando sale. Esto facilitaría dicha ventilación y nos ayuda muchas veces a no crear mucosidades o a que las mismas no se adhieran en ningún conducto. Una vez que se vayan realizando todos estos ejercicios, es importante que el logopeda o el especialista se los facilite a las familias para que ellos en casa puedan trabajar y así garantizar un trabajo más constante y que pueda tener unos frutos lo antes posible, llegando a integrarlos en su vida cotidiana. Gracias, Belén. De tu exposición vemos la importancia en identificar el reconocimiento del esquema corporal en los niños y la progresión en el lenguaje. El bebé, desde que nace, comienza a ejercitar sus sentidos mediante la percepción sensorial. La experimentación corporal consiste en dirigir su movimiento a objetivos concretos. Paralelamente, en sus relaciones sociales, inicialmente trata a las otras personas como meros objetos que le ayudan a conseguir sus objetivos, pero progresivamente va identificando su individualidad frente a los otros y descubriendo el placer de relacionarse con los demás utilizando el lenguaje para sentirse también querido. La capacidad simbólica del niño, que consiste en identificar los objetos sin necesidad de verlos, se nutre de la estructuración espaciotemporal que ejercita con el movimiento, el equilibrio, el control respiratorio y la coordinación motriz. Cuando el niño tiene un lenguaje interiorizado, favorece la planificación de las funciones ejecutivas en la organización de procesos para conseguir un objetivo determinado. Fidel nos contaba cómo Mateo dirigía su juego verbalizando lo que hacían sus muñecos. Nosotros, ya adultos, lo utilizamos en la planificación y secuencialización de los objetivos. Conozcamos los recursos que utiliza Fidel en la estimulación del lenguaje con Mateo gracias a la dirección de Belén. Y para prevenir las posibles carencias que a la hora de pronunciar pueda tener Mateo, pues nos remitimos a lo pautado por nuestra logopeda de confianza y de cabecera, que es Belén, ¿no? que son una serie de ejercicios que lo que pretenden es ir refinando poco a poco la pronunciación de los diferentes fonemas. Entonces son unos ejercicios que intentamos hacer de manera regular todos los días y poco a poco, aunque no siempre es posible y tampoco nos agobiamos por ello. De momento es muy pronto para ver las posibles carencias que Mateo a este respecto pueda tener, porque es muy chiquitín, pero lo que está claro es que cualquier técnica que pueda ir modelando su pronunciación, pues siempre será positiva, ¿no? Nosotros tenemos una cajita de instrumentos de viento, una pequeña de diferentes instrumentos de viento, que imagino que si habéis hablado con Belén ya iréis poco a poco formando. Se compran los chinos y no vale 2 duros cada uno de estos aparatitos, ¿no? Lo que consiste en modelar la forma en que sale el aire de la boca, modelando tanto la intensidad como la focalización de los labios a la hora de sacar ese aire. Luego, por otra parte, también nos ponemos delante de un espejo y realizamos toda una suerte de muecas
para ir definiendo poco a poco todos los núcleos encargados de la fonación, ¿no? Y además realizamos una serie de pequeños ejercicios consistentes en ejercitar todas las estructuras encargadas de pronunciar, todas las estructuras del aparato fonador, pues tanto los labios inferiores, los labios superiores, los músculos vocinadores, la lengua, la resonancia, toda una serie de pequeños ejercicios que sirven uno a uno pues para ir modelando y para ir discriminando cada una de las partes implicadas en la fonación. Y bueno, pero como decimos, esto de momento es profilaxis, porque ahora es muy pronto para verlo, para ver si Mateo va a tener alguna pequeña carencia, y aún así, bueno, pues como decimos, todo ejercicio que vaya encaminado a fortalecer esto, pues nunca va a ser negativo. Por lo que respecta a las ayudas recibidas nosotros vivimos, que no somos de Andalucía, vivimos en Andalucía, llevamos ya 7 años aquí, y de momento la comunidad andaluza pues no tiene ningún protocolo para recibir atención logopédica con Mateo, de momento, ¿no? El colegio sí tiene logopeda, pero hoy por hoy no han visto la necesidad de incluir a Mateo en ningún programa específico, aunque nosotros, bueno, hemos hablado obviamente con la logopeda del colegio y hemos dicho, bueno, que sería conveniente, habida cuenta de los posibles problemas que puedan surgir, sería conveniente empezar cuanto antes pues algún tipo de programa para prevenir posibles carencias, ¿no? Estamos en ello, pero bueno, ya como os decimos, es muy pronto para valorar este aspecto de Mateo. Gracias, Fidel. Os presento ahora a Victoria, que nos va a contar la evolución de su hijo Pablo y la influencia que tiene el entorno. Os animo también a que prestéis atención a cómo se relaciona con su hijo Pablo. Buenas, soy Victoria, la mamá de Pablo Barrero, que en agosto hará los 3 añitos. Nos hace muchísima ilusión participar en estos webinars, principalmente por el tema que se va a tratar, el tema del lenguaje. Pablo todavía no habla, dice palabras sueltas y le cuesta mucho construir frases. La única frase que construye es la de mamá tete, no hace más construcción. Mamá tete. Para nosotros el que Pablo no hablase no era un agobio ni un problema hasta que todo el mundo continuamente nos empezó a decir, pero este niño no habla, pero este niño no habla. Ahí empezamos nosotros a agobiarnos un poco, tanto que tuvimos que pedir cita en un logopeda para que valorase al niño, ¿vale? El diagnóstico del logopeda que valoró a Pablo es que Pablo no tiene ninguna complicación en el habla, que no habla porque va un poco más lento como otros muchísimos niños y que no nos preocupemos, que hablar va a hablar. No hay problemas de audición, que creo que es algo muy importante que hay que valorar a los niños, porque en ocasiones hay un poquito de hipoacusia, que es lo que hace que el niño no termine de hablar, ¿vale? Y nada, y luego un poquito nuestra participación aquí es explicaros un poco lo que hacemos con Pablo relacionado con el habla, con la logopedia, un poco la estimulación que le damos. He de deciros en primer momento, que nosotros el tema de la logopedia no lo hemos tenido muy en cuenta. Es verdad que es algo que nos ha surgido como hace unos 7 u 8 meses. Nosotros antes nos hemos centrado principalmente en la fisio, en que su espalda no tuviera cifosis, que sus piernas no estuvieran arqueadas, que sus brazos no estuvieran limitados. Bueno, pues lo típico que todas las mamás estamos pendientes, sobre todo cuando son niños tan pequeños. Sí es verdad que desde la Fundación Belén nos aconsejó que hiciésemos una cajita de música y esto sí que lo hemos estado haciendo desde el principio. La caja de música que nosotros tenemos es una caja muy sencilla que normalmente se la saco a Pablo, se la pongo en la mesita cuando estamos haciendo la cena. La caja de música de Pablo tiene cosas como esta flauta, que hay varias flautas que lo que tienen son distintas boquillas. Así él tiene que adaptar sus labios a las distintas boquillas y con eso el niño está haciendo mucho tono muscular en la boca. A ver, Pablo, hay que soplar. Pero bien. Vale, suficiente. También tenemos... ¿Por qué has tirado la armónica, canalla? También tenemos una armónica que nos viene muy bien porque como el adaptar aquí el labio es distinto que con la flauta, pues es todo hacer un poquito de miofuncional con él y darle tono en la boca. A ver, Pablo, sopla aquí. Como estaréis viendo, todo lo que hacemos relacionado con la logopedia, con Pablo, tiene que ser en plan lúdico. Si intentas obligarle a hacer algo, no hay manera. Se cierra en rotundo y no consigues hacer nada. Así de cosas cotidianas, me gustaría deciros que yo suelo darle 1 o 2 sugus a Pablo al día. Los sugus ayudan mucho a que la lengua se mueva dentro de la boca, ¿vale? Y creo que es algo que también es positivo en ello.
Es verdad que el biberón y el chupete no es bueno en los niños, pero yo, en mi caso, el biberón lo estoy aprovechando para que haga también un poquito de musculatura. Lo que sí que le hago es que, aunque le eche un poquitín de cereales en la leche, no le he abierto la tetina, para que él tenga que hacer una succión fuerte, para que... Espera, Pablo, baja un poquitín el volumen. Para que él tenga que hacer una succión fuerte y eso hace que potencie más la musculatura. Luego tenemos varios juegos, como el de imitarnos. Pablo, ¿nos imitamos? A ver, mírame. Mira, pero mírame a mí. Lengua. ¿A la derecha? ¿A la izquierda? A ver, y vamos a darnos un beso de morros, a ver, así fuerte, fuerte. Bueno, pues como veis son todo cosas así divertidas para él, porque si no, no hay manera de hacerla. También me gusta hacerle mucho cuando el niño está tranquilito, que me lo aconsejaron desde atención temprana de los primeros días que fuimos, es darle así pellizquitos para activarle también la musculatura. Es algo que a él le gusta, se lo ha tomado como algo cotidiano y muchas veces cuando le tengo así en brazos o estamos los dos relajaditos, tiendo a hacerle cosquillitas así. También es muy bueno hacerle un masajecito que consiste en vibrarle un poquito por aquí para drenarle todo el moco que él tiene acumulado. Otra cosa que no me gustaría que se me pasara es el de lavados de sueros nasales. Creo que es muy importante lavar a los niños todos los días con suero. ¿El por qué? Porque nuestros niños ya sabéis que tienden a tener más moco, que tienden a costarle más a sacar el moco. Y si el niño tiene la nariz con moco, lo normal es que tenga la boca abierta. Y si tiene la boca abierta va a tener la lengua afuera, que es una característica propia de nuestros niños, y que eso dificulta y es una cosa que luego adquieren y le cuesta mucho quitársela, ¿vale? Nosotros le lavamos todos los días a Pablo y es verdad que Pablo cuando está con un poquito con la lengua afuera, ya sabéis que tienden a sacar un poquito de la lengua. Antes teníamos que hacerle una pequeñita... Así le poníamos debajo de la barbilla el dedito y él solo la encogía la lengua, pero ahora simplemente le decimos, Pablo, la lengua. Y él pues la recoge, ¿vale? Y más cositas así que hagamos con Pablo. Luego, por ejemplo, le unto el labio con colacao, ¿vale? Para que él tenga que hacer el movimiento así. Esto principalmente yo se lo hago a Pablo porque Pablo tiene inversión de mordida. Lo que quiere decir que suele tener... que tiene un poquito más hacia afuera la mandíbula inferior. Entonces, para intentar que recoloque esa postura, al untarle con el labio con colacao, pues claro, haces que la mandíbula superior, que es la que tiene él retraída, pues se coloque un poquito más. Luego también una cosa que nos aconsejaron es que beba bastante en pajitas, que hace muchísima que la succión de la pajita también le ayuda mucho a coger tono, ¿vale? Sobre todo en los carrillos, que como podéis ver los tiene un poquito así gordetes. Y luego, ¿qué más hacemos así de forma cotidiana? Bueno, de forma cotidiana Pablo tampoco toma lactosa, porque es verdad que no hay un estudio científico como tal, pero sí se ha visto que hace más moco. Espera un momentín, que ya estamos terminando, gordo. Vale. Y espera, vamos a hacer un examen y te vas, ¿vale? Venga, papá, ¿no quieres hacer el examen? No. Vale. Bueno, pues de manera cotidiana yo a Pablo no suelo darle lactosa, simplemente por eso, porque espesa bastante el moco y se cree que hace más moco, ¿vale? Es verdad que no es algo en plan no puede tomar lactosa, no, nosotros si salimos por ahí, voy a casa de mis padres o yo qué sé, nos tomamos un café por ahí y él quiere un colacao, se lo toma de leche normal, pero es verdad que en casa el queso, la leche... los yogures, los batidos, los actimeles y todo se lo intentamos tener sin lactosa. Para él y para todos, dejamos acondicionado a la casa realmente a no tomar lactosa. Y poco más. Pablo es verdad que no ha tenido ninguna otitis, no ha hecho ninguna otitis, no sé si ha sido por la lactosa, no sé si ha sido porque lavamos los mocos diariamente, pero la verdad es que en eso nosotros no nos podemos quejar. Solamente tuvo un poquito de moco en un oído. Y nada, hablando con la fundación me comentaron que tuviera 15 días al niño sin lactosa rigurosa, así lo hice y el moco desapareció, ¿vale? Desapareció en los primeros días. Y poco más que deciros, que estoy muy agradecida que hayáis contado con nosotros para participar y que me gustaría que Pablo hiciese. Pablo, ¿hacemos el examen un momento? No. Venga, el examen, escucha, y te doy un sugo. ¿Quieres un sugo? Pablo, ¿quieres un...? Vale, ven, pero vamos a hacer el examen primero, ven. ¿No quiere? Bueno, pues desde ahí di, mamá. Di mamá. Bueno, como veis ya se ha hartado de participar. Papá. Tata. Caca. Tete. Bueno, pues esto es una cosa que solemos hacer todas las noches. Yo le digo examen y le digo las palabras que él ya sabe decir, que no son muchas. Dice, con casi 3 años dice mamá, caca, tete, papá, agua, galleta.
llama a sus hermanos Javier y Jorge de una manera un poco extraña, pero bueno, es verdad que utiliza cada palabra para cada uno. Dice Esther y dice Tete y dice pocas palabras más, lo que sí que todas las... ¿Cómo se pide esto, Pablo? ¿Cómo? Pero di la frase entera. No, mamá. Mamá, Tete, muy bien. Y sí que es verdad que ahora estamos en la fase que todo lo que él te pide, yo le digo la palabra exacta como es. Si me pide, por ejemplo, la flauta, le digo, Pablo, flauta. No espero que él me la repita porque no me la va a repetir, pero sí que le digo, flauta. Y estamos empezando con las terminaciones de las palabras. Yo le digo la palabra y él dice la última palabra. ¡Pablo! Ven un momento, Gordi, ven. Vamos a llamar a Lucas. Ven, vamos a ver una foto de Lucas, ven. ¿Vienes o no? No. Bueno, pues como veis ya no quiere participar más. Bueno, pues nada, daros las gracias, espero que os haya servido para algo y si necesitáis algo ya sabéis dónde estoy. Muchísimas gracias. Gracias, Victoria. Ha sido ejemplarizante tu experiencia. Como siempre, el entorno es el que dice cuál es la edad normal de comenzar a hablar en este caso. Y no está mal que nos hagan ir a especialistas para descartar un problema. Bueno, la capacidad comunicativa de Pablo es estupenda porque interactúa contigo, con Victoria, con la madre, de una forma activa en todo este relato. Su lentitud en la ejecución del lenguaje está relacionado con la madurez de las estructuras cerebrales implicadas y con las terminaciones nerviosas en los órganos ejecutores, pero recordar que nada tiene que ver con la inteligencia. La rapidez con la que un niño se inicia en la ejecución del lenguaje depende también de la carga genética. Probablemente un padre o madre, un abuelo o abuela también comenzaron a hablar tarde. Pero la comprensión es lo importante. También tenemos que tener cuidado en no generar ansiedad en los niños que tienen una buena capacidad comprensiva, como Pablo, pero al no poder expresarse se retrotraigan o generen mucha tensión. Hemos visto cómo Victoria es muy perceptiva y tolerante hacia las demandas y las necesidades de Pablo. Voy a aprovechar para hablar de las connotaciones que tiene el uso del biberón y el chupete en nuestros niños pequeños. Como sabemos, el biberón sirve para la lactancia en el caso en el que no puedan mamar el pecho materno. Entendemos que cuando el niño tiene capacidad de empezar a alimentarse de alimentos sólidos, hacer la deglución, mover la lengua para manipular el alimento, presionar con la mandíbula el alimento, esto es una actividad que favorece el control de sus órganos fonatorios. Por lo tanto, es importante saber que de la misma forma que el biberón nos ha servido en el momento de la lactancia, cuando el niño empieza a tener capacidad para comer alimento sólido, es positivo que lo haga y también para el sentimiento que el niño tiene de ser mayor por comer alimentos sólidos. En cuanto al chupete, el chupete lo utilizamos para tranquilizar al bebé, porque el movimiento de la succión es un movimiento que le hace al bebé identificar el momento placentero de la succión, de la alimentación. Entonces, bien es verdad que cuando son muy pequeños y no tienen capacidad cognitiva para entender los argumentos que nosotros queremos plantear en caso de que haya situaciones que tienen que superar la frustración de no hacer lo que quieren, en esos momentos que no tienen la capacidad de entendimiento, les damos el chupete para que esa succión haga que se relajen y olviden su malestar. Pero en cuanto un niño tiene capacidad de abstracción y de simbolización, a partir del 1 año y medio, es aconsejable no utilizar el chupete, porque le estamos evitando el utilizar su capacidad comunicativa para transmitirnos su malestar y de la misma forma nuestra interacción comunicativa para explicar por qué en un momento dado dejamos que ocurra una situación de frustración para nuestro hijo. Finalmente, también haceros un breve comentario en cuanto a los caramelos. Nos ha dicho Victoria que utilizaba Subos, que está muy bien el dosificarlos de forma controlada. Yo también os animo a que
utilicéis los chicles. Un niño a partir de 3 años tiene capacidad para identificar que el chicle es una golosina que se mastica y cuando se va el sabor se escupe y se tira. Entonces, todos los niños cuando aprenden a comer chicle se tragan la primera vez el chicle. Entonces le vamos a dar un trozo pequeño de chicle, le vamos a decir y se lo vamos a enseñar nosotros cómo lo hacemos, masticamos y escupimos para que vea que es esta golosina hay que escupirla y de la misma forma que yo lo he hecho, le dejo a mi hijo que lo haga. Como os digo, la primera vez se lo va a tragar y entonces le tenemos que decir, bueno, todavía no puedes tomar porque te tragas el chicle. Con lo cual, él va a insistir para demostrarnos que es capaz de no tragarse el chicle. Así pues, os animo a que podáis introducir el chicle como otra forma de ejercitar toda la musculatura fonatoria de vuestro hijo. Os presento a Sayoa, madre de Ollán de 7 años. Él habla en euskera, castellano e inglés. Esto es gracias a la capacidad en los niños, como sabéis, en los primeros años de vida, en discriminar una amplia gama de frecuencias auditivas. Cuando el niño comience a hablar, va a ser la lengua que utiliza su entorno afectivo, su madre, su padre, sus hermanos, a la que llamamos lengua materna y será la que utilice como referencia en los momentos de necesidad, frente a las otras que utilizará socialmente cuando lo exija el entorno. Esto, empezar a hablar varios idiomas al mismo tiempo, puede llevar un retraso en la ejecución del lenguaje, pero si no hay problemas en el niño es positivo por la riqueza que tiene en cuanto a identificar y ejecutar un lenguaje similar al país de origen. Hola, soy Ollán. Hello, my name is Ollán. Hola, nuestro hijo Jan tiene 7 años y como habéis podido observar, pues se maneja a diferentes niveles en 3 idiomas diferentes. Habla euskera perfectamente porque es una lengua materna, se desenvuelve bastante bien en castellano, a pesar de que todavía en la escuela no tenga la clase de lengua, y también está aprendiendo poco a poco inglés como todos los niños de su edad. La verdad es que Ollán, el desarrollo del lenguaje de Ollán ha sido muy parecido al de sus compañeros. Cognitivamente no ha tenido ningún problema y en el tema de la estructuración de las frases también ha ido a un ritmo normal. Es verdad que el tema de la pronunciación le ha costado algo más. Entonces, nosotros siendo conscientes de ello, yo creo que cuando tenía 4 años le llevamos a logopeda y desde entonces va 2 veces a la semana a la logopeda. La verdad es que empezaron en logopeda y la mejoría fue inmediata. Trabajaron mucho el tema de reforzar los músculos de la boca y su pronunciación mejoró de un día para otro. Ahora tiene 7 años, seguimos yendo al logopeda, pero no ya tanto para trabajar el tema de la pronunciación, sino que trabajamos el tema de la devolución, el tema de la discriminación auditiva, porque es verdad que en ese aspecto pues ya ha tenido sus otitis y sus complicaciones. Es verdad que nos cuesta llevarle al logopeda porque siempre prefiere quedarse jugando al fútbol con sus amigos, pero pues intentamos explicarle que para él pues es muy importante ir al logopeda, ¿no? Y para qué tenemos que ir al logopeda en vez de contarle por qué tenemos que ir, que la respuesta a esa pregunta pues no nos lleva a ningún lado. Gracias, Sayoa, por tu ejemplo. Efectivamente, tu hijo Ollán, con 7 años, ya tiene intereses relacionados con su grupo de iguales, con sus amigos, y rechazará no hacer las cosas o tener que hacer cosas que no hacen sus amigos. Me parece muy apropiado como la reflexión que nos haces en cuanto a utilizar en nuestra interacción con nuestro hijo el para qué en vez del por qué. Cuando yo explico el por qué estoy hablando del origen y realmente no soluciono las cosas, no identifico qué es las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, ¿de qué me sirve decirle a mi hijo que no habla bien para que además le resulte como un reforzador de no soy igual que los demás? Mientras que cuando yo le explico el para qué, le estoy diciendo qué pronunciación está ejercitando,
qué es lo que esperamos de lo que está haciendo en esa actividad. Con lo cual, gracias Sayoa por hacernos reflexionar en la forma en la que tenemos que hablar a nuestros hijos. Llegamos al final de esta webinar. Gracias a todos por vuestra atención y todo nuestro cariño a las familias que han colaborado en esta edición y a los profesionales que guían y supervisan la evolución de vuestros hijos. Un saludo a todos.